Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Habían pasado meses y todavía nadie podía explicar por qué el cuerpo apareció justo allí, frente al seto cuidado de un policía que conocía a todos los que importaban en el condado. A esa hora, en esa calle, la ciudad parecía un diagrama de fuerzas. La nieve como un manto que borraba huellas, el viento del lago empujando el frío hacia el interior, las luces azules de una quitanieves pintando la niebla con destellos intermitentes. En el maletero del sedán gris quedaban restos de sal y un olor metálico. En el asfalto, una constelación de fragmentos rojos que a simple vista parecían vidrio, pero mordían la linterna con la textura del plástico roto. Él trabajaba salvando vidas y aquella noche no pudo salvar la suya. Ella juró que volvió a buscarlo cuando dejó de responder. Entre ambos, una línea de tiempo con huecos y repeticiones, pings de celular que se superponían, cámaras que reiniciaban solas cuando caía la batería, búsquedas que podían ser intención o simple autocompletado. El caso parecía sencillo hasta que dejó de serlo. A partir de entonces, cada dato pidió contexto y cada certeza cobró un precio. La nieve había empezado antes de medianoche y persistió como una cortina pareja que espesaba los bordes de la ciudad. Traverse City dormía con los porches encendidos, una precaución aprendida a base de inviernos. Poco después de la 1, la carretera hacia el barrio de Old Mission quedó rayada por el paso de la quitanieves y el rastro áspero de la sal. El sedán de Sloan Cartwright regresó por ese mismo corredor, con el faro trasero derecho astillado en una herida limpia que brilló al contacto de la luz, apenas visible bajo el polvo blanco adherido al parachoques. A las 01:37, según la correlación posterior de antenas, el coche cruzó la intersección y se internó en la calle donde vivía el detective del condado, Cole Winslow. El viento arrastró copos finos contra los setos, dibujando ondas diminutas. No hubo voces, no hubo portazos, solo el sonido amortiguado del motor al apagarse y luego la especie de silencio que produce la nieve cuando absorbe todo. El cuerpo de Evan Grady quedó a pocos pasos de la calzada, en línea con la entrada secundaria del número de enfrente. Pareció, a primera vista, una caída en frío. Los dedos rígidos, la piel de las manos con un entumecimiento opaco, la respiración que ya no estaba. Pero los detalles rompen las primeras impresiones. En la pernera del shin, un arañazo lineal con restos de fibra. En el costado, un hematoma oscuro que no explicaba por sí solo el colapso. Sus botas no dibujaban un camino limpio desde ningún punto evidente. Había huellas, sí, pero la nevada las había igualado hasta convertirlas en oquedades blandas, parecidas entre sí. El primer patrullero llegó poco después de las 2. La cámara del tablero captó los conos que alguien colocó a destiempo y el vapor de las respiraciones bajo el haz de las linternas. El agente que tomó control de la escena, subordinado de la misma división donde trabajaba Winslow, eligió el protocolo básico: acordonar, fijar, proteger del tránsito raro de una madrugada. En las fotos, la calle parece un laboratorio. Medidas con cinta métrica en la nieve, balizas clavadas junto a los fragmentos rojos, un zoom sobre una rebaba en el borde del plástico que coincidía con un quiebre reciente. La temperatura cayó unos grados más antes del amanecer. El viento cambió a nor-noreste e inauguró un chillido leve en la arista de los buzones. A las 02:11, un segundo tránsito del sedán quedó insinuado por una cámara privada con lente sucio que giró para autocalibrarse y perdió varios cuadros. Los expertos llamarían a eso, más tarde, lag técnico. Para los vecinos fue simplemente una mala noche de invierno donde nada funcionó completo. En el arcén quedaron marcadas 2 líneas de neumático. No coincidían exactamente con la posición final del cuerpo, pero se acercaban lo suficiente para abrir una hipótesis. La linterna encontró también pelos oscuros pegados al alambre del portón del jardín de Winslow, donde solía patrullar un pastor alemán corpulento. La nieve los preservó como si fueran filamentos de carbón. Más allá, el seto devolvía el brillo tenue de los cristales de hielo. El registro de llamadas de emergencia mostró la lógica de quien intenta entender lo que ve. Un aviso de persona inconsciente,
coordenadas que el sistema corrigió por la deriva del GPS, instrucciones repetidas en voz monótona por la operadora que no conocía la calle ni el frío del norte. El barrio despertó a golpes, luces que se encendían detrás de cortinas, una puerta que se entreabrió y se cerró con prisa, pasos contenidos en las galerías para no contaminar nada. No hubo gritos. El drama se acomodó en los ruidos pequeños, el clic de una cámara, el raspar de una pala, el crujido del hielo bajo las suelas. Cuando el equipo forense tomó muestras, la cronología ya empezaba a dibujarse sola en el papel, aunque con líneas incompletas. Se fijaron los fragmentos del faro roto. Se levantó una pequeña escarcha rojiza que la nieve había protegido de la intemperie. Se marcaron distancias con una precisión que el entorno traicionaba. La escena, colocada frente a la casa de un investigador reconocido, cargó de inmediato con una sospecha silenciosa. Cualquier decisión apresurada sería leída como un gesto interesado, y cualquier cautela como demora. No había una manera inocente de moverse. El amanecer llegó con un cielo lechoso que aplanó los contornos. En ese plano sin sombras, el cuerpo ya no era un volumen aislado, sino una pregunta instalada en el paisaje. Al costado del camino, el sedán parecía un objeto cualquiera más, empolvado por la nevada como los contenedores y las cajas de correo. Solo de cerca se distinguía el tajo del plástico, la arista brillante donde el material se dio. En el cuaderno de campo, junto a la hora y la temperatura aproximada, alguien anotó 2 palabras que sostendrían el resto. Proximidad comprometida. Desde allí, el caso dejó de pertenecer únicamente a la madrugada y empezó a pertenecer al sistema. Evan Grady había construido su vida sobre turnos que no se parecían a los horarios de nadie. 12 años en emergencias del condado le habían dado un cansancio específico, ese que no se confesaba en voz alta y se leía en la manera de doblar el uniforme al final de la guardia. En su taquilla, las etiquetas de gasas y los bolígrafos con publicidad de ferias de salud convivían con un par de guantes térmicos desparejados. Las planillas mostraban cadenas de noches frías, traslados por hipotermias en la bahía y accidentes menores al borde de la 31. Tenía la costumbre de registrar con seriedad lo pequeño, marcas de tiempo en un cuaderno de bolsillo, calibraciones de un pulsioxímetro personal, recordatorios para llamar a pacientes que no tenían a quién preguntar. Ese rigor hacía que cualquier grieta resaltara más. En el teléfono, los resúmenes de actividad revelaban un patrón de desplazamientos entre la base, el apartamento alquilado en un dúplex modesto y los mismos 4 supermercados. El banco lo describía con cifras: un préstamo de estudios casi saldado, compras repetidas en ferreterías, un gasto contenido que hablaba de alguien que se mantenía a flote con disciplina. Sloan Cartwright era, en cambio, la persona que en otro contexto habría hecho los presupuestos del propio servicio de emergencias. Consultora financiera en una ciudad que vivía del verano y sobrevivía al invierno, había tejido una red de clientes entre bodegas familiares y alquileres temporales. En su escritorio, carpetas con pestañas de colores se apilaban como un pequeño relieve de colinas, cada una con fechas, proyecciones, alarmas discretas para vencimientos de impuestos. Sus extractos eran un mapa del año: gasolina, neumáticos de invierno, donaciones periódicas a campañas vecinales, cuotas del gimnasio abandonadas y reanudadas. En las redes sociales apenas asomaba una superficie ordenada: fotos de la bahía, recetas con demasiadas especias, una carrera de 5 kilómetros que había repetido varias temporadas. No era una vida secreta, sino selectiva. Lo que importaba estaba fuera de la vista pública, y aún allí, organizado. Se habían conocido en un evento de recaudación para un fondo de apoyo a primeros intervinientes. La coincidencia parecía inevitable en una ciudad con pocas capas. Él aportaba el lenguaje del terreno, ella el de las cifras. Esa mezcla produjo una relación con una lógica propia, hecha de intentos de calibrar lo que no se dejaba medir. Había periodos de sobriedad anotados como si fueran un plan de entrenamiento, fines de semana compartidos en silencio frente a una serie de televisión, discusiones que se apagaban por puro cansancio. Todo quedaba registrado en fragmentos: recibos de bares con propinas prolijas, movimientos breves de tarjeta en 2 manzanas vecinas, rutas de regreso predecibles, salvo cuando el clima cerraba caminos. Coley Winslow llevaba otra clase de registro. Detective de narcóticos, 38 años, criado en la misma geografía,
Había ascendido con un perfil bajo y resultados suficientes para sostener reputación. Su casa, asentada en un barrio de porches amplios y setos podados, era más que un domicilio. En las noches de guardia, la entrada funcionaba como un punto de tránsito para colegas. La puerta tenía un timbre con cámara que reiniciaba a intervalos cuando la batería declinaba, y el jardín, un pastor alemán corpulento que se movía con la lógica de un vigilante que no necesitaba entrenamientos formales. Su esposa, Marín, enfermera, vivía al ritmo de turnos que a veces coincidían con los de Evan. Ese encaje de profesiones, paramédico, policía, personal de hospital, articulaba un pequeño circuito de conocimiento mutuo. No había conspiraciones en ello, solo proximidad. Esa proximidad, sin embargo, importaba. En condados así, la distancia entre la vida privada y el ámbito institucional se acortaba hasta el punto de volverse una línea borrosa. Si una escena crítica quedaba a metros de la casa de un detective conocido, cada decisión operativa sería leída bajo una lupa. La cadena de custodia, que en manuales parecía un diagrama impersonal, aquí pasaba por manos con nombres y aniversarios compartidos. El simple hecho de que un subordinado de la misma división llegara primero convertía la precaución en obligación. Aislar, derivar, documentar más de lo habitual. El mínimo error procesal cambiaría de peso. También importaba el tipo de rastros que dejaban. Evan generaba datos de manera constante por la naturaleza de su oficio. Radios, reportes digitales de servicio, ingresos y egresos de la base. Sloan producía otros, calendarios cruzados con reuniones, correos con adjuntos de hojas de cálculo, notificaciones de bancos a las 9:01 de los lunes. En sus teléfonos, los historiales de mapas contaban recorridos que la memoria podría confundir. En un invierno estable, el autocompletado de un navegador bastaba para sugerir intenciones inexistentes. En una madrugada rota, cualquier búsqueda adquiría el peso de una decisión. La lectura de esos rastros requería contexto, no solo pericia técnica. Traverse City, en enero, parecía hecha para probar los límites de todos. El frío anulaba matices y hacía que los tiempos fueran más cortos, los márgenes de error más estrechos. En esa sobriedad de paisaje, el detalle destacaba. Una fractura limpia en un plástico de automóvil podía convertirse en ancla de una narrativa. Unos pelos oscuros en un alambre, en una pregunta que se multiplicaba. Lo que en verano sería ruido, en invierno sonaba como una campana. Había además un factor menos visible. La manera en que la comunidad se doblaba sobre sí cuando algo grave ocurría. El barista que conocía a todos por su nombre, la administrativa del hospital que entendía quién estaba de guardia por el patrón de coches en el estacionamiento, el técnico que reparaba siempre las mismas cámaras de seguridad. No era vigilancia, era densidad. Esa densidad hacía que el caso no perteneciera únicamente a un expediente. Se incrustaba en la conversación de los pasillos, en los resúmenes de noticias locales, en los foros de vecinos que se abrían con nombres propios. En ese caldo, cada perfil, cada vínculo, cada hábito adquiría relevancia. Por eso importaban quiénes eran, porque sus biografías no eran decorado, sino parte del mecanismo que podía explicar decisiones, omisiones y percepciones. Un paramédico metódico que conocía la ciudad por sus emergencias, una consultora que vivía midiendo riesgos, un detective asentado en una casa que era referencia del barrio, una enfermera que sabía cuándo un dato clínico sonaba raro. La suma no ofrecía una conclusión, pero sí un perímetro. Dentro de ese perímetro, los hechos tendrían que sostenerse por sí mismos, despojados de simpatías y recelos, y aún así, sería imposible leerlos sin esa textura de fondo que hacía de Traverse City algo más que un nombre en un encabezado. Las horas entre la 1 y las 4 no se sucedieron, se superpusieron. Una cadena de marcas que a veces parecían contarse solas y otras exigían traducción. Los recibos fijaron anclas, un pago con tarjeta poco antes de la 1, un redondeo de propina que delataba prisa. Las cámaras añadieron textura y huecos, un foco que rasgó la nieve en la entrada de un bar, una lente privada que reinició justo cuando giró hacia la calle crítica. Los teléfonos hicieron lo que hacen siempre, registrar sin preguntar. Pings de antena que saltaron de celda en celda, pasos contados por un acelerómetro dentro de un bolsillo, búsquedas que pudieron ser intención o simple arrastre de historial. El coche apareció en 2 trazos, una silueta a la 0137, otra a la C211, como si hubiera querido pasar sin ser del todo visto.
Entre esas marcas, el frío trabajó a su manera, apagando matices y endureciendo tiempos. Lo que quedó al amanecer fue un relato con capilares. Bastaba mover una pieza para que cambiara el color de todo. Salieron del Bayview poco antes de la 1, con la bahía borrándose detrás de la cortina de nieve. El recibo de caja registró 0041 y una suma redonda, la primera piedra del mapa nocturno. El siguiente punto fijo fue la cámara de la puerta lateral del Iron Orchard, que a las C56 captó un destello metálico en la carrocería y un hombro encogido contra el viento. No hubo escenas, apenas la coreografía de un invierno que obliga a cortar los trayectos. El tránsito posterior se leyó mejor en los datos que en la memoria. A las 1:08, el teléfono de Evan cambió de celda a una más cercana al corredor norte. A las 1:17, el de Sloan activó el modo de ahorro y redujo el brillo, una rutina programada que algunos interpretan como costumbre y otros como intención. A las 1:31, ambos dispositivos estuvieron a menos de 2 cuadras según la triangulación de antenas, una proximidad que decía poco por sí sola y mucho en el contexto de esa noche. La 37 fijó el primer trazo inapelable del coche de Sloan en la calle de Cole Winslow. No fue una imagen nítida, pero sí suficiente para trazar contornos. Altura, inclinación del morro por el relieve, un reflejo que coincidía con un faro trasero dañado. El motor se apagó en algún punto fuera del encuadre y el resto quedó en manos de la nieve. El siguiente bloque temporal fue el de los pasos. El acelerómetro del teléfono de Evan registró un tramo corto entre la 0:40 y la 0:48, menos de 100 metros en total, con pausas que podían ser resbalones o vacilaciones. Después, el sensor de movimiento entró en un silencio que no significaba ausencia, solo inmovilidad. La cámara con lente sucio al otro lado de la calle se autocalibró a las 01:55 y perdió varios cuadros, un hueco técnico que a posteriori pareció diseñado para el suspenso. A las 02:03 hubo una llamada de emergencia desde el móvil de Sloan. La operadora tomó la ubicación inicial y el sistema la corrigió por deriva de GPS. La grabación solo aportó coordenadas y una respiración entrecortada que el protocolo registró como ambiente. Al hacer 2:11, el sedán volvió a cruzar la calle, esta vez con una franja de nieve más adherida al parachoques. Fue una figura fantasma que la cámara escupió en 2 cuadros, suficiente para confirmar un segundo paso. El primer patrullero entró en la cuadra poco después de las 2 y fijó un perímetro mínimo, mientras la quitanieves repetía su circuito en la avenida. En paralelo, el teléfono de Sloan saltó de celda hacia el sur y a las 02:28 se asoció fugazmente a una red conocida en su domicilio, un gesto automático que el sistema registró como intento de conexión. A las 3:04 y 03:07, el historial del navegador añadió 2 consultas que más tarde serían diseccionadas hasta el agotamiento. El resto de la franja de las 3 fue un valle de datos, tiempos muertos, notificaciones silenciadas, temperatura exterior en descenso constante. El último movimiento relevante de la noche, antes del amanecer, volvió a dibujar la misma calle. A las 04:12, una cámara vecinal con sensor de movimiento activó su piloto y registró el sedán aproximándose de nuevo. La luz rebotó en los números metálicos de una casa y dejó una estela breve. Nada más. Entre las 01:37 y las 4:12, la cronología mostró un patrón que admitía 2 lecturas, ninguna completa por sí sola. El frío hizo el resto, comprimiendo la elasticidad de los minutos hasta que todo pareciera simultáneo, dejando a cada marca la responsabilidad de sostener más peso del que podía. La primera verdad de aquella madrugada no fue un dato, fue una sensación. El frío hacía más ruido que cualquier sirena. La segunda llegó con la luz de una linterna que encontró, entre la nieve peinada por el viento, un brillo rojo incrustado como si hubiera nacido del hielo. La tercera se impuso en silencio. El cuerpo estaba donde no debía, alineado con la entrada secundaria de una casa que, para muchos, representaba la autoridad del condado. A partir de ahí, todo dependió de minutos que no se podían repetir. Las cámaras de los tableros no perdonaron los gestos, el cierre del maletero, el trazo de un cono mal colocado, la duda breve antes de pisar el seto. El protocolo decía acordonar, fijar, preservar. La temperatura decía moverse rápido o perderlo todo bajo una costra.
En esa tensión se tomaron decisiones que luego vivirían años dentro de expedientes y defensas. Lo que a esa hora pareció sensato, proteger la escena del tráfico raro, acercar el foco, seguir el rastro de fragmentos, más tarde sería leído con la lupa que la justicia reserva para los primeros 5 minutos. No era solo una escena, era el molde de toda la historia. El primer patrullero curvó la calle con las luces moduladas y dejó las huellas de sus neumáticos como 2 líneas paralelas en una superficie aún virgen. El vapor de las respiraciones dibujó nubes breves sobre los haces de las linternas. El cuerpo yacía de costado, a la altura de la valla vegetal, con una rigidez que indicaba un tiempo de exposición al frío suficiente para que el músculo empezara a negar el movimiento. Los guantes del agente tocaron solo lo imprescindible: pulso ausente, pupilas sin respuesta, un registro mental del color de la piel que en ese clima engañaba. A 1 metro, la nieve guardaba una constelación de partículas rojas que, al tacto, no eran vidrio, sino plástico quebrado. Trent Cavanaugh, sargento de la misma división donde trabajaba Cole Winslow, asumió el control operativo con la inercia de quien conoce cada casa de esa cuadra. Ordenó un perímetro mínimo y plantó conos en diagonal para proteger la zona de una quitanieves que repetía su circuito en la avenida. La decisión fue lógica y, a la vez, arriesgada en términos de lectura posterior. Proximidad entre mandos, escena frente a un colega, necesidad de aislar y derivar con más celo del habitual. Un forense en camino pidió por radio lo obvio en esas condiciones: fijar antes de que el viento borrara las marcas sutiles. Las primeras fotografías parecieron de laboratorio: cinta métrica apoyada en la nieve, escala junto a una abrasión lineal en la pernera del shin, un plano general con referencia de buzones y farolas. El flash devolvió la rebaba brillante en el borde de un fragmento que encajaba por morfología con un faro trasero astillado. En la base del portón metálico del jardín de Winslow quedaron adheridos varios pelos oscuros. La nieve, a esa temperatura, los conservó tensos como filamentos de carbón. Se colectaron con pinza y tubo, rotulados con hora y coordenadas, como manda el manual cuando la escena puede barajar explicaciones que compiten. El cuerpo no estaba alineado con las 2 marcas de neumático que cortaban el arcén. Entre una cosa y la otra había una distancia que no encajaba a simple vista. El patrón de hundimiento alrededor de las botas sugería peso en reposo reciente, pero la nevada tendía a suavizar los perfiles hasta hacerlos indecisos. Cavanaugh eligió no retirar todavía el calzado para observar la suela in situ. En esa pausa se jugó parte del método: documentar antes que interpretar, aunque la lógica del clima apurara cada gesto. El teléfono de la víctima se halló a medio metro, hundido en una depresión blanda, sin funda térmica. Un técnico lo colocó en una bolsa de Faraday para evitar alteraciones de datos. La pantalla, al primer intento, no respondió. Se registró el hallazgo con el número de serie visible en foto, un detalle menor que en procesos largos evita discusiones innecesarias. Cerca del paragolpes de un coche estacionado quedó otra microseñal, una rayadura reciente en la pintura, apenas por encima de la altura de una tibia. No era una prueba, era un indicio que exigía un contexto que todavía no existía. El equipo forense llegó cuando el cielo ya empezaba a aclarar en una palidez sin sombras. El médico estimó una ventana de muerte compatible con la exposición a frío y un trauma no letal por sí solo. Señaló un hematoma en el costado, marcas superficiales en la pierna y ausencia de heridas que explicaran una hemorragia masiva. Pidió preservar la ropa con la nieve adherida, una solicitud incómoda para el traslado, pero valiosa para el laboratorio. Cada pieza recibió un código y entró en bolsas con cierre doble. La casa de Winslow, muda y cerrada, funcionó como telón de fondo y punto de tensión. La cámara del timbre aparecía con el LED débil. El sistema indicó reinicios intermitentes en las últimas horas, un dato que desde el inicio cargó de sospecha inevitable cualquier fallo de registro. Cavanaugh solicitó formalmente la derivación de la escena a una unidad de una jurisdicción vecina para evitar la lectura de conflicto de interés. Esa petición, anotada en el formulario a la misma hora en que una quitanieves hizo vibrar la calle, fue más que un trámite. Marcó la frontera entre lo operativo y lo institucional. Con el sol escondido detrás de una lámina blanca, el traslado del cuerpo se realizó en silencio, sin público, con los pasos medidos para no pisar lo ya fijado. Se dejó una baliza junto al seto
para asegurar el retorno al punto exacto en caso de nueva nevada. El último en abandonar la cuadra fue un técnico que revisó los conos y apuntó en su libreta una observación lacónica: ruido de viento constante, ráfagas intermitentes, temperatura descendiendo. En su economía de palabras había una verdad que atravesó todo el caso: la escena no se repetía. Lo que se decidió en esa hora primera, qué se embaló, qué se dejó, qué se tocó con guante y qué se miró a distancia, definió el tamaño de todas las dudas por venir y el tamaño de lo que podría sostenerse sin pedir fe. La fiscalía eligió un hilo y lo tensó hasta volverlo cuerda. Planteó que aquella noche no fue un misterio, sino una secuencia ordinaria con consecuencias extraordinarias. Un impacto de baja velocidad en el ángulo trasero derecho del sedán de Sloane Cartwright, una caída al borde del arcén y la decisión de seguir adelante cuando el termómetro no perdonaba un minuto. La nieve, dijo, no había ocultado la verdad, la había conservado en fragmentos suficientes para reconstruirla. Cada pieza ocupó su lugar sobre una mesa fluorescente. El plástico rojo astillado, la rebaba brillante en la arista del faro, la microtransferencia en la tela de la chaqueta de Evan Grady, la marca de neumático que rozó el seto sin alinearse del todo con el cuerpo. No prometieron una escena perfecta, prometieron una historia plausible sostenida por coincidencias que sumadas dejaban de ser casuales. El eje material fue el faro trasero derecho. Un perito en reconstrucción explicó la morfología de la rotura: patrones radiales hacia el exterior, bordes limpios propios de un quiebre reciente a temperatura baja. La pieza mayor recuperada en la nieve encajó con un vacío irregular en el faro del sedán. Bajo luz rasante, se apreciaron microestrías compatibles con abrasión contra una superficie textil áspera. En la pernera del shin de Evan, a la altura de la tibia, se fotografió una abrasión lineal con diminutas partículas rojas incrustadas. El laboratorio describió polímeros y pigmentos coincidentes con el faro, no con vidrio ni pintura. La acusación no habló de certeza absoluta. Habló de compatibilidad repetida en puntos distintos, una geometría sutil que vinculaba pierna, faro y nieve. El parachoques mostró una fisura en el borde inferior, a una altura que un técnico midió con una regla apoyada en el hielo. La correspondencia con la altura de la tibia de un adulto medio añadió dimensión al conjunto. No se invocó velocidad excesiva ni maniobras violentas. El relato fue más áspero y creíble. Una aproximación con giro, retroceso mínimo para acomodar el coche, un golpe lateral que no desplaza el cuerpo a distancia, sino que lo desestabiliza lo justo para que caiga. La fiscalía evitó la palabra atropello, prefirió impacto, porque la escena no daba para más que eso, y el frío hizo el resto. La cronología digital se acomodó a esa lectura. A las 01:37, la cámara vecinal captó el paso del sedán por la calle de Collie Winslow, con un reflejo discontinuo en la zona del faro dañado. A las 02:03, desde el teléfono de Sloane se registró la llamada de emergencia. El sistema corrigió la ubicación por deriva, pero el contacto existió y quedó. A las 02:11, el coche volvió a cruzar, ahora con una franja más pesada de nieve en el parachoques. La fiscalía describió ese retorno como una oscilación entre el impulso de volver a mirar y el temor de exponerse. A las 03:04 y a las 03:07, el historial del navegador recogió consultas sobre hipotermia y huellas de neumáticos en nieve. Un perito en informática forense sostuvo que no se trató de simples páginas precargadas por hábito. Los registros de interacción mostraron desplazamientos y eventos táctiles en esos minutos, lo suficiente para hablar de una acción consciente en medio de la madrugada. A las 04:12, un tercer paso por la misma cuadra cerró el patrón. La acusación no lo llamó ronda de conciencia, lo llamó persistencia. El componente clínico reforzó el encuadre. La patóloga forense situó la muerte en una ventana compatible con exposición prolongada al frío y un trauma que, aislado, no habría sido necesariamente mortal. El hematoma en el costado y la abrasión en la pierna encajaban con un impacto lateral bajo. Señaló la ausencia de signos de una caída por escalones con aristas definidas y, con cautela, matizó la discusión sobre mordeduras caninas. No había desgarros ni marcas de dientes, sí pequeñas escoriaciones compatibles con contacto con superficie irregular y helada. La nieve, insistió, transforma los contornos y magnifica mínimos golpes. En esa noche concreta,
Unos minutos en el suelo podían determinar el desenlace. Para sostener la cadena de custodia, la fiscalía acudió a lo prosaico. Acreditó que los fragmentos se recogieron con pinza y escala en fotografía, que se rotularon con hora y coordenadas, y que el teléfono de la víctima entró en bolsa de Faraday al hallarse. Reconoció la proximidad de mandos en la primera respuesta, pero subrayó la solicitud de derivación a una unidad vecina antes del amanecer y la trazabilidad posterior de cada muestra. No negaron las condiciones imperfectas, las enmarcaron en un protocolo razonable bajo una nevada que borraba evidencia minuto a minuto. La parte más frágil del relato, el lugar exacto del impacto, se abordó con topografía. Las dos marcas de neumático en el arcén no coincidían al milímetro con la posición final del cuerpo, pero delineaban un corredor. Un modelado simple de la calle, con el relieve y el seto como barreras, permitió inferir un punto probable de desequilibrio a menos de 2 metros de donde Evan quedó. El perito evitó la tentación de presentar una flecha categórica. Prefería, dijo la fiscalía, el lenguaje de zonas de probabilidad. En esa zona, el faro roto, la abrasión textil y la fisura del parachoques hablaban por sí mismos. El resto lo aportaron hábitos y contexto. Sloan conducía un vehículo con neumáticos de invierno correctos y había pasado por esa calle otras veces. Conocía el giro y sabía que el seto se comía unos centímetros del carril. La fiscalía no construyó una psicología. Construyó una fricción entre rutina y clima. Cuando lo cotidiano se cruza con lo adverso, el margen de error se ensancha. Si a ese margen se le añade el silencio de la madrugada y la presión de una relación cansada, el conjunto no produce maldad, produce omisión. El argumento final se apoyó en la idea de acumulación. Un solo indicio podía ser equívoco. 4 que apuntaban en la misma dirección ofrecían un carril. El faro roto con partículas en la tela, la altura de la fisura alineada con la tibia, la secuencia de cámara y pings, las búsquedas a las 3 de la mañana con interacción táctil, el retorno a las 4:12, el frío como socio implacable. Nada de eso, tomado de forma aislada, resolvía la historia. Reunido, dibujaba una conducta, impacto, desconcierto, alejamiento, regreso, intento de entender tarde, nuevas dudas y otra vuelta por la misma calle, ya con el amanecer cerca. La fiscalía no prometió certezas que el clima había negado. Prometió una explicación que soportara la carga de la prueba más allá de conjeturas. Lo hizo con tablas sencillas, fotografías sin dramatismo y palabras técnicas traducidas al idioma de un jurado que entendía el invierno. En su versión, la noche no escondió nada sobrenatural. Escondió, como casi siempre, una cadena de pequeñas decisiones que bajo cero se volvieron irreversibles. La defensa no ofreció una intriga. Propuso fricción. Sostuvo que la noche no se explicaba por un choque y abandono, sino por la convergencia de 3 factores que el invierno exageró. Un trayecto quebrado hacia una puerta conocida, una escena manejada por manos demasiado próximas y un ruido digital que, leído sin contexto, parecía intención. No hubo palabras altisonantes. Hubo meteorología, topografía, procedimientos y márgenes de error. El primer pilar fue el recorrido de Evan Grady. Los datos cerraron sobre un tramo corto entre las 1:40 y las 0:48, pasos que el acelerómetro registró como un avance vacilante. La defensa lo ubicó frente al porche lateral de la casa de Cole Winslow, no por conjetura, sino por lógica de barrio. Quien conoce la cuadra busca luz y techo en la única entrada que funciona como refugio. Un perito en biomecánica recreó el relieve. Escalones con hielo negro, una losa mínima con caída hacia el seto, un ángulo que convierte un resbalón en caída lateral con impacto en costado y tibia. El hematoma en el flanco y la abrasión lineal en la pernera se ofrecieron como consecuencia de un golpe bajo contra borde rígido y superficie helada, sin energía suficiente para proyectar el cuerpo. La nieve, dijo, borra los perfiles, iguala las huellas y hace parecer calculado lo que fue torpe. El segundo pilar fue la proximidad institucional. El sargento Trent Cavanaugh, de la misma división que Winslow, tomó la escena en los primeros minutos y actuó con criterio operativo. Acordonar antes de que la quitanieves barriera los bordes, fijar lo esencial, proteger del tránsito. La defensa no cuestionó su urgencia, señaló su posición. En un condado pequeño, el control inicial a metros de la casa de un detective reclama una derivación inmediata, que esa madrugada llegó tarde.
Entre la llegada del primer patrullero y el aviso formal a una unidad vecina, se abrió una ventana corta pero relevante en términos de cadena de custodia. La cámara del timbre, con reinicios intermitentes por batería baja, añadió otra sombra. Un dispositivo que debió ser un testigo neutro aportó un vacío técnico. Nada de eso probaba mala fe. Probaba condiciones imperfectas para un caso que iba a pedir certezas. El tercer pilar fue la lectura de los rastros materiales y digitales con lupa, no con ambición. El plástico rojo en la nieve y las partículas en la tela de Evan fueron aceptados como hechos. Su origen, discutido. Un especialista en transferencia de microtrazas explicó que a bajas temperaturas un fragmento frágil adherido al faro puede despedir escamas que se pegan a una prenda sin contacto directo entre cuerpo y vehículo, bastando proximidad a un parachoques que acumuló nieve y restos. También consideró la posibilidad de transferencia secundaria durante maniobras de asistencia, en especial si un guante o una manta térmica tocó una superficie contaminada antes de tocar la ropa. La fisura en el borde del parachoques se midió. La defensa no la negó, pero la despojó de exclusividad. En invierno, un roce contra un pilar bajo, una pila de hielo compactado o una barrera de estacionamiento genera cicatrices gemelas, indistinguibles sin un mapa de microestrías que en este caso no existía. Respecto de las marcas en la pierna, la patología había descartado desgarros típicos de mordedura, pero no excluyó contactos irregulares. La defensa introdujo al perro del jardín, un pastor alemán corpulento que, según registros veterinarios, tenía uñas sin recorte reciente. Sin construir un ataque, propuso un contacto incidental, un empujón o un pisotón en un movimiento de tensión tras la caída, capaz de generar escoriaciones y desplazar mínimamente el cuerpo sin dejar la firma dentaria que todos buscaban. Era una hipótesis modesta, consistente con la ausencia de desgarros y con los pelos oscuros hallados en el alambre del portón, preservados por la nieve como filamentos. La parte digital se trató como lo que era, un idioma técnico que debía traducirse. El historial de la CO34 y 037 se examinó evento por evento. Un perito en informática forense distinguió entre navegación voluntaria y comportamientos automáticos de los sistemas, autocompletado, precarga de páginas frecuentes, refresco en segundo plano cuando el dispositivo recupera señal, notificaciones que abren contenidos sin intervención consciente si se tocan desde la pantalla de bloqueo. Señaló que los eventos táctiles registrados podían corresponder a desplazamientos mínimos, incluso no intencionales, en un teléfono frío, con guantes o manos húmedas, donde un gesto para descolgar una llamada previa arrastra el navegador dormido a primer plano. Subrayó la diferencia entre logs locales, fácilmente alterables por procesos del sistema, y trazas servidor que esa madrugada nadie había correlacionado de forma independiente. En su síntesis, el dato no decía búsqueda planificada, decía actividad en un ecosistema propenso a rellenar huecos por sí solo. La cronología de los cruces por la calle 0137, 0211, C42 fue resignificada. Lo que la acusación llamó persistencia, la defensa lo leyó como pánico cíclico, ida, retorno por inquietud, retirada por miedo y nueva vuelta, cuando el sueño se volvió imposible. En ese patrón cabían las contradicciones humanas sin atribuirles cálculo. Si Sloan hubiera querido ocultar algo, argumentó la defensa, no habría repetido la misma ruta 3 veces, dejando marcas en cámaras privadas que conocía de sobra. Era más razonable pensar en una persona que regresó al único punto capaz de dar respuesta durante una noche que ningún protocolo enseñaba a vivir. El laboratorio, inevitablemente, quedó en el centro. La defensa evitó la trampa de los grandes discursos y se concentró en procedimientos. Cómo se embalaron las prendas con nieve adherida, cuánto tiempo pasaron a temperatura ambiente antes del refrigerado, qué guantes tocaron qué bolsa y en qué orden. Mostró que hubo un cambio de guantes tardío tras manipular el teléfono y después, una prenda, una secuencia que no viola la norma, pero introduce un riesgo estadístico de transferencia. La fotografía de cada paso no curaba ese riesgo, lo documentaba. Por último, la defensa asumió el invierno como coautor. La nevada borró detalles, aplanó huellas, detuvo sensores, convirtió cámaras en ojos cansados. El caso, dijo sin decirlo, no podía pedir a una madrugada de enero lo que se exige a una sala limpia. Si al clima se añadían vínculos cruzados en la primera hora,
Un dispositivo crítico reiniciando y un ecosistema digital que fabrica actividad en silencio, el margen para la duda razonable no era un artificio retórico, era una consecuencia. En esa consecuencia se instaló su versión. Evan llegó por sus propios medios hasta un porche con hielo, se cayó en una geometría que explicaba sus lesiones, y la escena posterior, con un perro inquieto, con nieve trabajando en contra, con decisiones operativas hechas a contrarreloj, generó un mosaico que admitía conexiones plausibles con el coche de Sloan, sin obligar a un impacto como único origen. La historia, leída así, no absolvió ni condenó por simpatías. Reclutó la incertidumbre del entorno para ponerla del lado de la ley que exige no rellenar con fe lo que el clima, los procedimientos y los sistemas dejaron en blanco. La historia dejó la calle y entró en la red antes de que la nieve se derritiera. Un primer directo con un trípode mal nivelado frente al tribunal, el vaho de un café que se enfriaba fuera de cuadro, un mapa con alfileres digitales que prometía resolver lo que el invierno había vuelto opaco. A partir de ese gesto mínimo, el caso empezó a funcionar con otra electricidad, la de las notificaciones encadenadas, los clips remendados, las teorías que ganaban velocidad por acumulación. El algoritmo no necesita certezas, solo ritmo. Eli Stone, al frente de un canal local con ambición de plataforma, convirtió la cuadra del seto recortado en un plató. Sus piezas mezclaban documentos obtenidos por solicitudes públicas con recreaciones visuales de mala salud lumínica. Un recibo congelado en pantalla, la captura de una cámara de acceso con la saturación empujada hasta que el ruido parecía pista, una línea de tiempo donde cada bloque tenía nombre y color. A falta de voces, la textura importó más, fundidos que vendían continuidad, tipografías sobrias, flechas que dibujaban trayectorias posibles sobre una calle blanca. El tono evitó el grito, pero no el empuje. Presentaba dudas como escalones y a la tercera duda, la audiencia ya subía. La expansión no se limitó a su canal. Vecinos que nunca habían publicado más que cumpleaños empezaron a compartir videos de sus timbres. Un foro de barrio mutó en ventanilla de denuncias. Un hilo en una red de microblogueo compiló en una tarde todos los errores de la primera respuesta policial, reales y supuestos. Los hashtags, al principio ingenuos, pronto trajeron exigencias con verbo imperativo. Alguien interpretó mal el relieve del parachoques y aseguró que ningún sedán podía haber rozado a un adulto sin dejar una firma evidente. Otro encontró en un catálogo de faros un modelo idéntico y lo volvió símbolo. La cadena de transmisión, como siempre, alteró la anatomía. Cada repetición añadió un matiz que no estaba en el origen. Las consecuencias se sintieron en los bordes sensibles. Frente al tribunal, carteles hechos a mano pedían derivaciones y auditorías. Las bocinas de los coches de paso ensayaron una coreografía de apoyo que en cámara lucía como un clamor continuo. En los comercios, las miradas no necesitaban presentaciones. Bastaba una silueta en el cristal para que el rumor hiciera el resto. Algunos testigos rehusaron hablar tras recibir mensajes que no eran amenazas explícitas, pero tenían el filo suficiente para alterar una agenda. La familia de la víctima empezó a medir sus recorridos para evitar cámaras improvisadas. La casa del detective se convirtió, por unas semanas, en un paisaje con vehículos ajenos aparcados demasiado tiempo a la sombra de un árbol. La red se había vuelto una periferia física. La fiscalía negó operar con opinión pública, pero usó el viento a favor. Comunicados concisos que entraban en prime time local, gráficos sencillos que encajaban con lo que ya circulaba, 2 o 3 expresiones que, cortadas y pegadas, daban titulares sin distorsión. La defensa, por su parte, reclamó un cambio de sede y pidió orden en el perímetro digital, no para tapar, sino para que el proceso no se convirtiera en un plebiscito. En una audiencia breve, el juez dictó una orden de silencio parcial y restricciones sobre la divulgación de material sensible. La medida, como sucede cuando la conversación ya está en marcha, produjo el efecto contrario. Más ojos, más especulación. La vieja ley de la curiosidad organizada. El propio Stone entró en el expediente como parte colateral. Se abrió una causa por presunta presión a testigos y se le impusieron límites de contacto con personas mencionadas en sus emisiones. La imagen de su salida del juzgado, con micrófonos extendidos que no recibieron frase alguna, se volvió un emblema maleable. Para unos, prueba de que había tocado un nervio. Para otros,
síntoma de una agenda que desbordaba el interés legítimo. En paralelo, sus seguidores aumentaron, no por lealtad ciega, sino por la sensación de pertenecer a una pesquisa que desde el salón de cada casa prometía mover al sistema. El ruido no fue todo ruido. Entre el material que llegó a la defensa a través de correos anónimos hubo utilidades concretas. El registro GPS de la Quitanieves, que probaba un paso adicional por la avenida a una hora discutida, un contacto de un técnico que supo explicar el patrón de reinicios del timbre por batería baja, la existencia de una cámara olvidada en un garaje al fondo de la cuadra, que, al recuperarse, aportó 2 cuadros útiles para fijar la trayectoria de un vehículo. La colaboración civil, cuando se ordenó y depuró, añadió piezas que el procedimiento formal habría tardado semanas en agregar. Pero cada pieza llegó con su propia sombra. Metadatos destruidos por copias torpes, videos recortados que obligaron a reconstruir secuencias a partir de los restos. El clima digital también redefinió el lenguaje del caso. Palabras técnicas se volvieron moneda corriente en conversaciones de café, autocompletado, traza servidor, transferencia secundaria. La simplificación hizo accesible y a la vez traicionó matices que en una sala importan. Los jurados potenciales, aunque no hablaran del asunto, recibieron esa pedagogía truncada en hilos, resúmenes, videos de 1 minuto. La neutralidad se volvió un ideal frágil en una ciudad donde todos se cruzaban en 3 grados. Traverse City, con su invierno interminable, sirvió de telón bajo y resonador. El tribunal de ladrillo, con sus escalones barridos a intervalos, pareció un escenario montado para cámara fija. El volumen de la calle no cambió el peso de las pruebas, pero cambió su temperatura. La presión de ser observado suma capas a cada gesto. A cómo se coloca un cono, a cómo se formula una pregunta, a qué se decide postergar porque el día no da para más. El algoritmo no duerme, convierte la pausa en sospecha y el matiz en debilidad. Cuando llegó el tiempo de los peritos, la marea de clips y hilos se encontró con una barrera de términos y escalas. Lo que en pantalla parecía flecha, en la sala se volvió rango de probabilidad. Lo que había sido presentado como secuencia, bajo juramento, fue un mosaico. La red no desapareció, se acomodó en silencio en los bolsillos, en los pasillos del juzgado, en las pestañas aún abiertas en los navegadores de todos. Afuera seguía el invierno. Adentro empezaba otra forma de intemperie, hecha de cifras, materiales y tiempos medidos, donde el ruido tendría que aprender a convivir con la voz más lenta de la prueba. El tribunal se convirtió en una mesa de laboratorio con paredes de ladrillo. Afuera persistía un invierno que limaba el color de las cosas. Dentro, la luz plana de los proyectores volvía todos los objetos un poco más exactos. Los peritos entraron como capas sucesivas sobre la misma escena, cada uno con su vocabulario, cada uno con su manera de dibujar el contorno de una verdad que no terminaba de cerrarse. El jurado escuchó escalas, rangos, probabilidades, y la palabra certeza empezó a pesar menos que la palabra consistencia. Lo que al amanecer había sido un cuerpo sobre nieve se tradujo en polímeros, patrones de rotura, ciclos de batería, índices de enfriamiento, eventos táctiles, mapas de fuerza sobre una tibia. El día avanzó al ritmo de diapositivas y maquetas, con una austeridad que imponía respeto. La patóloga forense situó la muerte en una ventana compatible con exposición a frío y trauma contuso de baja energía. Identificó un hematoma lateral profundo, una abrasión lineal en la pernera y ausencia de lesiones internas que, por sí solas, explicaran la parada. Explicó cómo el frío altera el dibujo de la piel y endurece el músculo, cómo un golpe menor puede volverse decisivo cuando la temperatura cae y el tiempo de reacción se acorta. Su mapa no pretendió encajar a martillazos, señaló lo que cabía y lo que no, y dejó escrito que el clima era un coautor silencioso. El ingeniero biomecánico tomó esa anatomía y la cruzó con geometría. Midió alturas, borde del parachoques, base del faro trasero, plano de la tibia en bipedestación. En una maqueta con nieve artificial y un seto a escala, mostró cómo un giro lento y un contacto oblicuo generan una pérdida de apoyo sin proyección. El abrasivo helado, dijo, dibuja líneas, no rosetas. La defensa le opuso otra topografía, escalones con hielo negro, una losa mínima con una pendiente engañosa, fuerzas cortas y contundentes de una caída lateral. El mismo dato admitía 2 encuadres razonables. El jurado recibió 2 mapas sin ruidos innecesarios, con discrepancias situadas en centímetros, no en abstracciones.
El especialista en reconstrucción de siniestros completó el cuadro material. Explicó la morfología de la rotura del faro. Fisuras radiales, rebaba vítrea en bordes, pigmento rojo con aditivo compatible. La pieza mayor recuperada en la nieve encajó con el vacío irregular del faro del sedán en una tolerancia que no es de catálogo, pero tampoco es casual. No prometió una flecha, presentó una zona de probabilidad. La defensa, a su turno, recordó que un invierno deja cicatrices gemelas en plásticos y pinturas, pilares bajos, bloques de hielo compactado, topes de estacionamiento. La diferencia, insistió, vive en microestrías que el expediente no conservó con la finura necesaria. La discusión no invalidó el fragmento, lo rebajó de dogma a indicio robusto. La veterinaria forense despejó un fantasma sin ánimo de exhibición. No había patrón de mordedura, sí escoriaciones superficiales que podían explicarse por contacto con superficie irregular o por un empujón incidental de un animal grande en tensión. Los pelos oscuros del portón se describieron como compatibles con un pastor alemán. No se construyó un ataque, se construyó un margen, el que separa la intervención agresiva de la interacción que deja huellas sin firmar un crimen. Entonces llegó el turno de la capa que hace moderno cualquier proceso, la digital. Un perito en informática forense desmenuzó la franja de las 034 y 317. Distinguió entre interacción humana y automatismos del sistema. Autocompletado, precarga de páginas habituales, refrescos en segundo plano cuando el dispositivo recupera señal, despertar de pantalla por toque involuntario que arrastra una aplicación dormida a primer plano. Señaló eventos táctiles, pero discutió su significado. En frío, con manos húmedas o guantes, un gesto mínimo puede activar un carril de navegación sin intención deliberada. Subrayó, como se subraya un pie de foto, la diferencia entre logs locales, vulnerables a procesos del sistema, y trazas servidor más estables, que esa madrugada nadie cotejó de forma independiente. La fiscalía respondió con otra lectura del mismo material: presencia de desplazamientos, persistencia de vista, segundos suficientes para hablar de búsqueda consciente. La discusión no fue de tecnicismos vacíos, fue de umbrales. El experto en telecomunicaciones devolvió al mapa sus sombras. Triangulación de antenas no es GPS, dijo con su grafismo sobrio. Son celdas que en invierno cambian alcance por carga y clima. Las horas críticas mostraron proximidad, no puntos. Bastó para encajar con las cámaras, no para dictar trayectorias exactas. La puerta con timbre inteligente se convirtió en otro pequeño litigio de lenguaje. Un técnico en sistemas explicó los reinicios intermitentes por batería baja, el modo en que ciertos modelos priorizan grabación local sobre transmisión cuando la temperatura cae, y cómo los vacíos que el público llama apagones son, en términos de ingeniería, watchdogs que reinician procesos para salvar lo que queda. Nada de eso limpiaba la frustración, la traducía. En un receso, las maquetas quedaron sobre la mesa como juguetes serios. Una tibia de resina con marcas a bolígrafo, un parachoques recortado, el molde de un faro con su hueco irregular, un seto de alambre verde, una rampa blanca que simulaba la losa del porche. El jurado volvió a sus asientos con esa iconografía impresa en la rétina. La fiscalía se aferró a la acumulación. Faro, fisura, partículas, secuencia de cruces, búsquedas con interacción, frío como catalizador. La defensa, a su vez, mantuvo la columna vertebral de su duda razonable: topografía de caída, proximidad institucional en la primera hora, transferencia posible, automatismos digitales, cámara exhausta. El cierre técnico lo puso quien habló de procedimientos: cadena de custodia como forma de carácter, guantes que cambiaron tarde tras tocar un teléfono y luego una prenda, bolsas rotuladas con hora y coordenadas, refrigeración que no fue inmediata por el clima. Nada que aislado cantara contaminación, sí un pequeño inventario de riesgos estadísticos que los manuales admiten y las salas prefieren olvidar. La ciencia, recordaron sin retórica, no promete pureza en la calle, promete trazabilidad. Al final del día, el tribunal olía a polvo tibio de proyector y lana húmeda. En las mesas quedaron los objetos desnudos y los cuadros con barras que, a fuerza de repetirse, adquirieron una belleza severa. La colisión de peritajes no había fabricado una verdad nueva. Había talado el bosque de exageraciones para dejar un claro donde se veía mejor el terreno. Menos líneas rectas, más zonas. Lo que a primera vista parecía un guión se confirmó como un mosaico sin pieza maestra. Afuera la nieve seguía aplanando los bordes.
Adentro quedó flotando una conclusión difícil de filmar y, sin embargo, precisa. El caso resistía el lenguaje de certezas y obligaba al de las proporciones. Con esa escala en la cabeza, el jurado salió del salón como quien guarda una regla que ya no mide centímetros, sino márgenes. El silencio de un jurado no fue ausencia de ruido, fue un peso. En el pasillo, la máquina de café se escupió vasos de cartón con una constancia que imitaba paciencia, y la nieve contra los ventanales volvió opaca la ciudad hasta el mediodía. Dentro, una puerta cerrada, un reloj sin segundero y una mesa larga con marcas de rotulador viejo. En la mesa se ordenaron copias de fotos, un croquis de la calle con flechas de distintos colores, una lista de pruebas que alguien había reescrito a mano para recordar el orden. Afuera los teléfonos vibraron en bolsillos que no podían usarse. Adentro, el tiempo vibró de otra forma, con notas dobladas que viajaban a la sala y regresaban con instrucciones que no resolvían nada. El sistema pedía una palabra única y limpia, pero la materia primera era incierta. Frío, fragmentos, rangos, automatismos, margen humano. La primera votación no arregló nada, la tercera tampoco. Cuando el foreperson redactó que había un punto muerto, no nombró dudas metafísicas, nombró centímetros, protocolos y un invierno que se colaba por debajo de la puerta. Nadie vio la escena, todos vieron los bordes. El primer día de deliberaciones empezó con una liturgia silenciosa. Los jurados entraron por la misma puerta lateral, dejaron los teléfonos apagados en una bandeja con cargadores numerados, recibieron un bloque de papel amarillo y bolígrafos azules. El ujier marcó la hora en una hoja que nadie del público leyó. La sala de deliberación olía a lana húmeda y desinfectante. Sobre la pared, una pizarra blanca mostraba un residuo fantasma de algún juicio anterior. Un funcionario alineó las carpetas de prueba en el orden acordado, con separadores que convertían el expediente en un acordeón meticuloso. Era, como todo lo importante en tribunales, más humilde de lo que la televisión sugería. El movimiento quedó registrado en papeles modestos. A media mañana, la primera nota pidió volver a ver las fotografías del faro trasero, la maqueta del parachoques y el croquis con alturas. El juez ordenó que se enviaran al cuarto en las mismas condiciones en que se habían exhibido. Un rato después llegó otra petición. Precisar el lenguaje sobre duda razonable en relación con pruebas circunstanciales y reconstrucciones. La respuesta fue un recordatorio sobrio de la instrucción estándar. No hubo epifanías, hubo lectura lenta. Al mediodía una votación exploratoria produjo una aritmética sin enigma, 6 frente a 6. El número, anotado sin nombres en un borde de cuaderno, aún parecía una fotografía de paso. Con el correr de las horas, la cifra cambió a 7 y 5 y después volvió a 6 y 6, como si el caso respirara por su cuenta. Se discutieron centímetros, se ponderó el valor de una fisura, se relevaron posibles transferencias. Un jurado dibujó sobre papel milimetrado la curva de la calle Conceto y Arsén. Otro reescribió, con letra de profesor cansado, la cadena de custodia de cada bolsa. Casi todo cabía, casi nada cerraba. El segundo día añadió cansancio al método. Llegaron nuevas notas, la reproducción de las fotografías de la pierna a distintas escalas, la explicación otra vez de la diferencia entre logs locales y traza servidor, la lectura en voz alta de la instrucción que impide considerar rumores o material no admitido. El mundo exterior insistió con su propio lenguaje. En los pasillos, los susurros repetían palabras técnicas pulidas en la calle: autocompletado, transferencia secundaria, reinicio por batería. El juez reforzó el recordatorio de no consultar fuentes externas y permitió una pausa más larga para despejar la cabeza. Al volver, el aire olió a pizza desganada y café recalentado. La votación volvió a dividirse por la mitad. Cuando llegó la tarde, la fiscalía pidió una instrucción suplementaria para que el jurado deliberara más. La defensa no se opuso, pero dejó constancia de la fatiga acumulada. El juez leyó despacio el texto que la jurisprudencia reserva para estos callejones: perseverar, reconsiderar, escuchar, no rendirse a convicciones por puro deseo de terminar. La instrucción era un marco, no una orden. La puerta se cerró de nuevo y los papeles regresaron al juego repetido de subrayados y tachaduras. Afuera la nieve golpeó el vidrio con un compás que se parecía demasiado a un reloj. Al final del tercer día, la nota ya no cabía en eufemismos. El foreperson escribió que se había alcanzado un punto muerto y que instrucciones adicionales no cambiarían las posiciones. No detalló psicologías,
Enunció fricciones. Para algunos, la suma de faro, fisura, partículas y búsquedas componía una cadena suficiente. Para otros, la topografía de la caída, las condiciones de la primera hora y los automatismos digitales imponían un margen que la ley no permite rellenar con intuición. La folla viajó en silencio. El juez la leyó con la cara que todos aprenden a llevar por pudor y oficio. La declaración se realizó sin teatralidad. Se llamó al jurado, se registró la imposibilidad de llegar a un veredicto unánime. Se declaró el juicio nulo. Los cuerpos en la sala se movieron como si hubieran aprendido una coreografía nueva. Los familiares se quedaron clavados un segundo antes de recoger abrigos. Los funcionarios cerraron carpetas en un orden que simuló serenidad. Un micrófono sin uso devolvió un zumbido bajo. La acusación anunció su intención de volver a intentarlo. La defensa pidió calendario y recordó que la duda razonable no es una salida retórica, sino una obligación. Nadie aplaudió, nadie abucheó. La ciudad, que había seguido el caso como se sigue un parte meteorológico, entendió que el pronóstico no había cambiado el clima. En la acera, la nieve se había transformado en una pulpa gris. El tribunal quedó atrás con su ladrillo húmedo y sus escalones lavados a medias. El costo del proceso podía resumirse en cifras, pero no decía nada esencial. Horas de trabajo, días perdidos, dinero de un presupuesto siempre corto. Lo importante era menos contable. Una familia se fue con una ausencia intacta, otra se fue con una certeza ausente. El sistema que confía en palabras únicas y limpias se encontró con una noche que había producido solo zonas. Esa fue, al fin, la verdad más difícil de sostener en voz alta. No había ganador, había un margen, y en ese margen el invierno siguió trabajando. El invierno dejó una capa de claridad y otra de sombra. Cuando el expediente se cerró por ahora, lo que quedaba sobre la mesa no fue un giro, sino un inventario. El caso había pedido proporción desde el principio, y terminó pidiéndola hasta el último día. Separar lo que se sostuvo sin ayudas de fe de lo que, con honradez, no pudo fijarse. La ciudad entendió que esa clase de cierre no calma, pero ordena. Lo establecido fue sobrio y resistente. Evan Grady murió en una franja compatible con exposición prolongada al frío y un trauma contuso de baja energía. El cuerpo fue hallado junto al seto, frente a la entrada lateral de una casa conocida en el condado. La ropa mostró una abrasión lineal a la altura de la tibia y un hematoma profundo en el costado. No hubo signos internos que, aislados, explicaran una hemorragia fatal. En la nieve, a menos de 1 metro, se recuperaron fragmentos rojos que el laboratorio describió como polímeros y pigmentos coincidentes con un faro trasero. El sedán de Sloan Cartwright presentaba un faro derecho astillado y una fisura en el borde inferior del parachoques a una altura coherente con la de la tibia. 3 cruces por la misma cuadra quedaron fijados por cámaras vecinales en 137, 0211 y 0412. El patrón no dibujó velocidades ni trayectorias exactas, pero sí presencia repetida. En la franja de las 034 y 0307, el teléfono de Sloan registró actividad de navegador vinculada a hipotermia y huellas en nieve, con eventos táctiles consignados. El móvil de la víctima se halló en la escena y se embaló en bolsa de Faraday. La cadena de custodia de los fragmentos fue documentada con hora y coordenadas. En la base del portón metálico del jardín vecino se colectaron pelos oscuros compatibles con un pastor alemán. La cámara del timbre de esa casa mostró reinicios intermitentes por batería baja en las horas previas. El primer control operativo de la escena estuvo a cargo de un sargento de la misma división del detective residente y, antes del amanecer, se cursó la derivación a una unidad vecina. El conjunto, sin prometer flechas, sostuvo una anatomía de hechos. Lo desconocido quedó bajo una luz más cruda. No se determinó con certeza el mecanismo exacto de las lesiones. Si fueron consecuencia de un impacto lateral de baja energía con un vehículo, de una caída sobre una losa con hielo negro, o de una combinación que el frío volvió decisiva. La fisura del parachoques admitió orígenes alternativos propios del invierno y no se conservó el mapa de microestrías que zanja esas dudas. La lectura de la actividad digital no despejó su sentido último. Interacción consciente o automatismos y precargas en un ecosistema propenso a rellenar huecos cuando recupera señal, más aún en manos frías y con guantes.
La cámara del timbre no aportó continuidad y su vacío técnico dejó fuera cualquier cronología visual a centímetros del lugar. El peso estadístico de una transferencia secundaria de partículas, durante maniobras de asistencia o por proximidad del parachoques nevado a la ropa, no pudo anularse ni confirmarse. La topografía precisa del resbalón posible, con pendientes milimétricas y escalones velados por hielo, no fue fijada en tiempo real y las maquetas posteriores solo ofrecieron rangos. La ventana entre la llegada del primer patrullero y la derivación formal abrió un margen procesal que no se tradujo en prueba contaminada, pero sí en un riesgo que el propio expediente reconoce. El perro del jardín quedó como presencia sin firma. No hubo mordedura, hubo compatibilidades menores con contacto que no alteraban el núcleo forense. Las conclusiones exigieron economía y carácter. En escenarios con proximidad institucional, cualquier escena crítica a metros de la casa de un agente conocido debe pasar de inmediato a manos externas. No basta con la buena fe, se impone la apariencia de neutralidad. El protocolo invernal necesita redundancias, iluminación, barreras físicas contra quitanieves, bolsas dobles para conservar nieve adherida a prendas, cambios de guantes auditables en cadena. La ciencia digital requiere traducción temprana para un jurado lego, distinguir autocompletado de intención, logs locales de trazas servidor, eventos táctiles de navegación deliberada y documentar con precisión el contexto físico del uso del dispositivo. La red, convertida en periferia del proceso, precisa límites y canales útiles. La colaboración civil aporta piezas valiosas si llega con metadatos y copias íntegras. Fuera de ese cauce, fabrica ruido y presión sobre testigos que erosiona el mismo terreno que dice proteger. En la comunicación pública, la sobriedad no es estilo, es garantía. Diagramas sencillos, tiempos exactos, ausencia de promesas. Un condado pequeño pide además una pedagogía común sobre conflicto de interés para que la comunidad entienda por qué ciertas manos se apartan y por qué otras entran. Nada de lo anterior cambia lo esencial para quienes quedaron en el centro. Una familia se fue con la misma ausencia que el primer día, solo que más pesada por las vueltas del calendario. Otra se fue con la biografía en suspenso sobre un margen que la ley protege y la calle cuestiona. Traverse City siguió su ritmo de invierno interminable, pero la cuadra del Seto quedó como una geografía con relieve nuevo en la memoria local. El caso no ofreció certezas absolutas, ofreció proporciones. En esa escala la justicia no cierra con frase, cierra con reglas que se aprenden a golpes. Proteger escenas vulnerables con celo extremo, explicar la técnica en idioma de personas y no de máquinas, resistir la tentación de completar con intuición lo que el clima, los procedimientos y los sistemas dejaron en blanco. Lo demás es ruido. Lo que permanece, a pesar del ruido, es la obligación de volver a medir sin prometer milagros. Afuera, el frío siguió aplanando los bordes. Adentro, quedó un perímetro claro donde los hechos por sí mismos pudieron sostenerse sin pedir fe. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.